entramado social ha sido tejido durante miles de años por los pueblos ancestrales y por otros llegados a las tierras del Mayab. Comprender el ahora. Implica conocer, describir, analizar el pasado y proyectarnos en el porvenir desde la pluralidad a través de los hilos del tiempo. Los hilos del tiempo. La civilización maya entendió el arte como el camino espiritual que conduce a la fuente más profunda del universo, como una acción libre y liberadora que a través de la estética permite expresar y construir una cosmovisión íntimamente ligada con la naturaleza, con los animales y las plantas en estrecha interrelación. Para los actuales pueblos del Mayab, las expresiones artísticas siguen formando parte de su contexto y a través de ellas articulan nexos, relaciones, afectos que favorecen la pertinencia identitaria y social. Buenas noches, amigos de este programa Hilos del Tiempo. En los 16 municipios a los cuales llega la red de Telecable, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva posibilidad de encontrarnos y de compartir lo que a todos nos hace vibrar y nos hace sentir, que es el qué hacer de nuestros pueblos, fundamentalmente de nuestros pueblos originarios. Maestro Rigoberto, buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio, un gusto muy enorme estar en contacto con ustedes por estos medios y sobre todo tener la oportunidad de compartir con personas, actores y instituciones trascendentales en la vida cultural, económica y política de esta región que emana desde Quetzaltenango hacia los contornos y hacia el entorno propio del país. En esta oportunidad hemos elegido el tema del arte y la cultura en Quetzaltenango, porque desde tiempos inmemoriales Quetzaltenango ha sido un referente obligado, necesario y trascendental, en donde hemos visto y entendido que se ha construido toda una cosmovisión del pueblo quiché y que ha influido bastante también en los otros pueblos que conforman la pluralidad de Guatemala. Pero muchas veces desconocemos la evolución del arte, la evolución de la cultura, porque la cultura no es algo estático. No es algo que tengamos que traer del pasado y mantenerlo como supuestamente pudo haber sido, sino que también hay un proceso de incorporación de elementos, de visiones, de contenidos y sobre todo de ciertos cambios en la conciencia de nuestros pueblos. En esta oportunidad nos complace presentar a Helen Marisol Batz Quixtán, consigno de la organización Castajibal No, y también la satisfacción de contar con el maestro Rolando Aguilar, de una trascendencia bastante fuerte en el tiempo aquí en Quetzaltenango, que ha sido uno de los impulsores fundamentales del cambio, no el cambio cultural, sino la renovación cultural del pueblo maya a través de la danza. Así que vamos a iniciar con este programa que va a ser bastante bonito, bastante interesante para todos nosotros. Así es, definitivamente cuando hablamos de identidad va ligada a todos los elementos culturales. Uno de ellos es la producción artística, la creatividad que durante milenios nuestro pueblo ha desarrollado a partir de su contacto con la naturaleza y de la forma particular de comprender el cosmos y el entramado de relaciones existentes entre cada uno de quienes conformamos parte de la vida. Maestro Rolando, muy buenas noches, un gusto tenerlo acá, después de una larga trayectoria, no solo en nuestra ciudad, sino también en el quehacer artístico nacional e internacional, con propuestas siempre desde nuestra cosmovisión, no solo en el arte, la danza, en la pintura también. Es un gusto volvernos a encontrar. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para mí también es un gran gusto estar acá al lado de ustedes y de veras qué alegre de que pues estén produciendo este programa. Yo creo que es un programa muy necesario en nuestra ciudad, especialmente para jóvenes. Yo creo que pues es el programa que se necesita, ¿verdad? Porque siempre queremos dejar alguna semilla y lo importante es que esa semilla sea recibida por jóvenes y que los jóvenes también empiecen a darse cuenta de que pues nuestra cultura es grandísima
de que nuestra cultura tiene mucho que dar y que vale la pena que nos incluyamos, ¿verdad? Nosotros muchas veces somos los que nos excluimos y no nos incluimos, ¿verdad? Así es, maestro, y seguramente en esta semilla que usted habla encontramos a las nuevas generaciones que dentro de ese abrumador contexto que nos impone la globalización y la transculturación, definitivamente van encontrando el espacio en el arte también para involucrarse en lo que es toda la cultura de nuestros pueblos. Aquí en Quetzaltenango han surgido grupos culturales desde el pueblo maya quiché, y uno de ellos en los últimos años es el Castajip al Noj, y dentro de este grupo cultural está quien hoy también nos engalana con su presencia, que es Helen Batz, una señorita que además de tener una importancia como representatividad dentro de este grupo, está acá presente más por el compromiso que ha ido adoptando desde su transformación identitaria. Buenas noches, Helen. Primero que nada, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Para mí es un honor poder compartir esta hermosa noche con ustedes y también desearles feliz noche a los televidentes. Pues primero que nada es un honor poder compartir con ustedes. Para mí es una alegría. Mi nombre es Helen Marisol Batz-Kishtan y soy la actual Kotzig Noj, Flor de la Sabiduría de la Asociación Cultural Castajibal Noj. Maestro Rigoberto, antes de que empecemos quizás con otras cuestiones puntuales con nuestros invitados, yo quiero que Helen nos pueda compartir, porque es importante para las nuevas generaciones que nos están viendo. En alguna plática que sostuvimos con ella y con compañeros del grupo, ella hacía un relato muy interesante sobre cómo el llegar a un grupo cultural donde había danza, había música, había posibilidad de poesía, eso empezó a encontrar, hizo que ella se encontrara con su identidad. Por favor, Helen. Bueno, pues primero que nada compartirles mi experiencia. Antes de que yo fuera candidata para participar en este evento, pues yo conocía mi traje muy poco. La verdad que cuando entré para mí fue una experiencia inolvidable. Los jóvenes de la agrupación me compartieron sus conocimientos al decirme el significado de nuestra indumentaria maya, también al recordarme más de nuestra cosmovisión, y desde entonces yo empecé a conocer más nuestra cultura y la verdad que me ha impactado demasiado, ha impactado en mi vida, ha sido bonito para mí porque desde entonces yo estoy más en lo que es mi cultura, mi identidad, y para mí creo que eso es lo más importante, ya que como jóvenes tenemos que estar fortaleciendo nuestra cultura, nuestra identidad como mayas quichés. Maestro. Bueno, me parece interesante. Algo de eso quería yo referirme también con la historia y la vida del maestro Rolando Aguilar, que allá por 1990 él se empeña en rescatar la cultura a través del arte, y lo hace a través del grupo Danza Maya Huaxapipatz, que tiene una trascendencia de más de 25 años, y en los cuales, aparte de lo que decía Helen de fortalecer la identidad de la juventud, se creó un espacio para fortalecer, porque se trajeron temas estructurales, políticos y todo a la danza. Se transmitió ese elemento que muy bien Rolando nos va a platicar más adelante, cuando se hizo una revolución total de la danza y trascendió de lo folclórico. Porque una de las preocupaciones que se hablaba en ese tiempo, porque yo tuve la oportunidad de compartir con ellos, era de que se había folclorizado mucho la cultura de los pueblos indígenas y que debería ser un instrumento de concientización, de liberación y de fortalecimiento identitario, como muy bien lo plantea Helen. Así que creo que también esos elementos son importantes. Seguramente, y es que no se ha folclorizado la cultura únicamente en esta ciudad. Al contrario, yo debo ser honesto, a veces cuando estamos adentro encontramos facilidad para la crítica de todo lo que nos hace falta para crear una conciencia política, social a partir de nuestra cultura, pero cuando vamos a otras comunidades nos damos cuenta que no estamos tan mal y que la folclorización en otras comunidades es aún peor, y el interés de personajes nefastos que se aprovechan de la cultura y de todas las posibilidades que desde ahí surgen es tremendo. Maestro Rolando, me imagino que algo de esto fue lo que lo motivó a usted a tener una acción distinta a partir del arte, pero con esa proyección que bien habla el maestro Rigoberto, como una acción política también. Sí, muchas gracias.
Cuando inicié con el grupo de danza, yo ya había tenido un poco de camino en relación a lo que es el arte plástico. Y en el arte plástico, pues yo empecé estudiando mucho lo que era, por ejemplo, la historia del arte de Europa, que era generalmente lo que las escuelas, las universidades nos enseñaban, ¿verdad? Y entonces conocía muy bien los movimientos que se estaban dando allá, y incluso yo me sentía como parte de una de las corrientes que estaban allí, ¿verdad? Llega un momento en que me doy cuenta que todo lo que estaba haciendo era algo que no era mío, que nada más estaba haciéndolo por imitación, o como la palabra lo dice, ¿verdad?, por alienación. Y entonces empezaba a decir, bueno, pero ¿qué es lo mío esencialmente, verdad? Hubo una cosa que fue muy importante y que a mí también me marcó mucho. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Europa, y cuando llegué allá, pues una de las cosas que me preguntaron, bueno, ¿tú eres maya o no eres maya? Y yo le decía, sí. Bueno, explícame algo de la cultura maya, ¿verdad? Y entonces me quedaba prácticamente hablando la historia que nosotros leíamos en los libros de acá, ¿verdad? Y entonces me sentía tan mal porque empecé a darme cuenta que no conocía nada de Guatemala, y que entonces había que venir a conocer Guatemala, había que venir a conocer su familia, había que conocer sus abuelos, o sea, había que conocer toda una estructura que yo ya tenía antes, ¿verdad? Y cuando vengo, cabalmente, una de las primeras cosas que hago es, y que por suerte hubo una persona que me dijo, mira, fíjate que va a haber huachaquipats, y lo vamos a hacer en la montaña, ¿verdad? Pero el problema que había, recordémonos que más o menos 78, 79, época de guerra y todo el asunto, que era una cuestión súper difícil tener que ir a la montaña, ¿verdad? Pero yo me dije, bueno, yo acepto el reto y me voy, ¿verdad? Y entonces fuimos, y total que cuando llegamos fue un encuentro lindísimo, ¿verdad? Porque era el encuentro con uno mismo. Y yo creo que esa fue una de las satisfacciones más lindas que hubo, el haberse encontrado uno, y luego empezar a tratar de descoser todo, ¿no? Empezar a descoser las heridas, porque lo más importante era ver, bueno, ¿y por qué nosotros estamos así? Porque no era solo yo, éramos muchísima gente, somos incluso todavía, ¿verdad?, que andamos pensando de que somos otra cosa cuando en realidad somos mayas quichés. Pero para decir mayas quichés, una de las cosas más importantes es conocernos realmente quiénes somos. Entonces eso fue una cosa extraordinaria. Empecé a entrar a conocer lo que es el calendario maya, y empecé a conocer a muchísimas personas que venían de comunidades muy lejanas, pero que comprendían perfectamente todo lo que pasaba con nuestra historia. Ellos terminaron de apretar el tornillo, ¿verdad?, y de decirme, no, es que nosotros en todos los campos estamos malos, tenemos problemas económicos, tenemos problemas políticos, tenemos problemas de migración, o sea, tantísimos problemas que se plantean, ¿verdad? Y uno dice, ¿y todo esto por qué empieza a ocurrir? Porque nosotros entendemos nuestra historia, pues la historia posterior a la llegada de los españoles, y vemos que la colonia para nosotros no fue nada agradable, sino fue toda una opresión grandísima que hizo a que nosotros creciéramos con tantísimos traumas, y con uno de los traumas que era el principal, que nunca íbamos a poder hacer, que íbamos a sobresalir en algo. Ese era uno de los peores problemas que teníamos. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto, también empezaba a fijarme que muchos de nuestros abuelos, de nuestros padres, casi todos se dedicaban a hacer algún oficio, ¿no? Que algunos sastres, que algunos carpinteros, que algunos zapateros, y todos empezaban a trabajar pues en el oficio que tenían. Cuando alguien llegó conmigo y me decía que quería que pues ellos tenían un grupo de danza, y yo les preguntaba, ¿y qué están haciendo? Pues fíjese que estamos haciendo el baile de la tinaja, estamos haciendo y yo ese día me recuerdo que le dije a un compañero mío, y ya no hay otras danzas. No, hombre, es que ya no hay, ya fuimos a buscar por todos lados, pero si no hay que hacerlas. Entonces empezó algo, digamos, de eso ahí, ¿verdad? Y entonces empezamos a... ¿Qué año fue eso, maestro? Bueno, le estoy hablando, o sea que más o menos, que le dijera 1978, 79, digamos, que andábamos ya, bueno, yo ya andaba, digamos, con un poquitito más adentro del asunto del arte, como le digo, estaba muy interesado en eso. Yo a Europa fui porque había ganado muchos premios, y los premios a veces ni siquiera los había entendido, ¿no? Recuerdo que, me voy a salir un poquitito de lo que estábamos hablando para ir amarrando lo que estoy diciendo. Recuerdo que uno de los premios que ganó la Bienal de País, que la Bienal de País es una de las bienales más importantes de toda Latinoamérica, y donde yo participo en la categoría de artistas invitados y gano.
Y me quedo y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué gané? ¿Verdad? Y entonces recuerdo que el jurado era un jurado que venía de México, venía un brasileiro y un chileno. Eran 3 los jurados que estaban, 2 guatemaltecos, y eran 5. Pero me quedé con la duda y entonces al final de cuentas llego con el mexicano y le pregunto, mira, ¿qué es lo que tuvo mi pintura para haber ganado? Porque cuando yo gané estaba Efraín Recinos, estaba Elma Rojas, estaba Quiroa, o sea, gente de las más importantes de Guatemala, ¿verdad? En el asunto pictórico. Yo ni siquiera lo creía, o sea que para mí era algo sorprendente y todo. Entonces llego con el mexicano y le pregunto, mira, ¿qué es lo que hice yo para que realmente yo pudiera ganar? Y me dice, fíjate que estás pintando totalmente distinto a todo lo que están pintando aquí los demás compañeros. Es más, todos están influenciados por algún otro maestro y todo lo que pasaba. Pero yo en ese tiempo pinté lazos. Y entonces y él me dice, mira, es que fíjate que pintar un lazo para mí resulta súper interesante, me dice. Yo te aseguro que si esta exposición lo llevas a cualquier pueblo de aquí, cualquier persona de ahí se va a identificar con tu obra. ¿Y por qué? Me dice, porque es lo que usa toda la gente usa todos los días esto, ¿no? Que está cargando leña, que está cargando sus petacas, que está haciendo... Y me resultó súper interesante porque me empecé a dar cuenta que era un símbolo el que yo había hecho, ¿no? Y en ese tiempo estaba trabajando nudos, entonces yo decía, era un símbolo de un elemento, digamos, muy nuestro, que tenía que ver con todo ese conflicto que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces empieza a hacer la obra un poquitito más conceptual, ¿verdad? Entonces resultó súper interesante toda esa experiencia. Y después retomando todo, entonces empiezo a entrar con lo mismo. Me empiezo a dar cuenta que había muchas cosas que había que hacer. Que entonces las danzas había que empezar a trabajarlas y que había que exigirles. Si quiere dejamos un corte aquí para pasarnos de inmediato a la presentación artística de la danza para ver cómo aterriza todo este planteamiento de Rolando. Tenemos un promo ahí, la producción lo ha trabajado, que corresponde creo que a la celebración de los 25 años precisamente de Guashahip Bats, así que vamos a ver este video. La civilización maya entendió el arte como el camino espiritual que conduce a la fuente más profunda del universo, como una... Ellos nos pidieron que no les olvidáramos, que no les borráramos de su memoria, que no les sacáramos la vergüenza. Nos dejaron nuestra herencia y nuestra obligación es hacer florecer su legado. Danza Maya, Guashahip Bats. 25 años de magia y tradición. Celebración especial. Instalaciones de Cefemerc, 11 de octubre. Esto fue para la celebración de los 25 años de la agrupación liderada por el maestro Rolando Aguilar. En un inicio pues menciona algo muy importante, no sacar la vergüenza de los abuelos. Yo creo que aquí en Quetzaltenango lo hacíamos muy seguido, porque es la ciudad indígena por excelencia de Latinoamérica, y así lo han considerado muchos estudiosos de las culturas originarias, y sin embargo es una de las ciudades que en el país menos habla el idioma originario, y es una ciudad en donde los grupos culturales estaban formados por personas no maya quiché, y entonces se hablaba de que era un disfraz el que portaban, y a partir de ahí folclorizaban nuestra cultura. Entonces ahora Helen es parte de un grupo que es formado por jóvenes maya quiché y que de alguna forma quieren ingresar en este recambio generacional para retomar los valores de nuestra cosmovisión, y no solo eso, también los elementos como el idioma, aunque a veces es un poco complicado. Pues claro que sí, nosotros somos una agrupación cultural Castajibalno, que más que todo el objetivo es fortalecer la identidad de la mujer maya quiché, como lo es en el evento de Cotzigno. Pues también vamos a empezar con las actividades nuevamente, en donde las señoritas llevan un proceso en el cual desarrollan más sus capacidades para poder hablar en público y poder hablar de alguna manera, y pues para nosotros es muy feliz compartir estos momentos con cada una de ellas. También nosotros este año cumplimos 13 años
Para nosotros como agrupación es importante, ya que cumplimos un ciclo como mayas quichés, y pues nosotros nos sentimos muy contentos de estar de aniversario, y desde ya los invitamos a participar en todas las actividades de Cotzignog para que puedan estar con nosotros compartiendo esos momentos felices. Creo, maestro Rigoberto y maestro Rolando, también que vale la pena anotar que ellos están dándole no solo a las señoritas que participan, sino también a toda la agrupación talleres constantemente, y esos talleres de formación van precisamente en la línea de descolonizar un poco el pensamiento. Entonces en las casas de ellos se invita a alguien que les va a facilitar una plática, y generalmente se entablan discusiones en donde hay aportes también de los jóvenes, de las señoritas, y en donde se empiezan a discutir el por qué la religión nos ha colonizado, por qué la educación nos ha sometido, por qué es que no podemos retomar con libertad realmente nuestra cultura. Bueno, yo pienso que es importante verlo desde de dos puntos de vista. Aquí tenemos la expresión clara, una persona, un artista que se involucró en la conciencia social de su pueblo, el reencuentro de sus raíces, y que plantea un proyecto de danza maya Huaxaquipaz para que los jóvenes tuvieran ese espacio. Y en el otro, Helen pertenece a ese espacio de juventud también, que a través de su organización Castajival No, también ellos hacen estas expresiones artísticas. Entonces, ¿cuál es el sentimiento del que actúa directamente en una danza? Porque yo puedo plantearlo como profesor universitario, teoría, y decir esto era la cultura y todo, pero no es lo mismo como adentrarse en la práctica, por ejemplo, de una danza, con un traje, haciendo una interpretación de la cultura. ¿Qué se siente como jóvenes en ese sentido? Nosotros no tuvimos esa dicha de vivir ese proceso. Bueno, pues nosotros al momento de hacer danzas culturales nos basamos en alguna historia de nuestros antepasados, como la última danza fue de la abuela Xmucané, cuando ella molió 9 veces el maíz. Entonces nosotros hacemos nuestras danzas recordando a la historia de nuestros antepasados, y pues para nosotros es alegre, ya que de esta forma también recordamos y no olvidamos todo lo que es nuestra identidad, y más que todo como jóvenes, que nosotros somos el futuro de Guatemala, y aún así no debemos perder nuestra cultura. Nosotros debemos seguir adelante con los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos, y también para poder algún día así fomentar más aún nuestra cultura en un futuro. Maestro, en el otro ámbito de la representación, también me recuerdo que usted había creado una danza que denunciaba la imposición religiosa a través de los invasores, cómo se vino a trastocar toda la cosmovisión maya con la traída de una religión extraña. Vamos a dejarle esa tarea al maestro Rolando para que nos lo haga bastante profundo, porque es algo muy interesante y que es indispensable también para las nuevas generaciones comprender que no es una lucha de religiones la que se plantea a veces, sino es únicamente la descolonización de pensamientos y de realidades que nos han impuesto, y que hay algo más atrás de únicamente decir que la religión también ha contribuido a la opresión de nuestros pueblos. Entonces vamos a volver después del corte con nuestros invitados, el maestro Rolando Aguilar y por supuesto con Helen Batz, a quien tenemos el honor de tener esta noche aquí en el set de Hilos del Tiempo. Vamos a un corte. Los hilos del tiempo. Cada vez que amanece, hay un pueblo que crece, construyendo el futuro cada día junto a ti. Tu mejor alternativa. En Cooperativa 31 de Julio, nos interesa el trabajar día a día de tu lado y que juntos hagamos crecer a Guatemala. Cooperativa 31 de Julio, tu mejor alternativa financiera. Parques Don Regino, eventos campestres. En este lugar, su evento será inolvidable. Con un entorno natural, el ambiente perfecto para el recuerdo de esas fechas memorables. Parques Don Regino, el campo dentro de la ciudad. Contamos con áreas verdes,
granja de animales, juegos, rancho para eventos y parqueo privado. Parques Don Regino está ubicado en 12 Avenida Final Norte, Zona 3, Quetzaltenango. Invierte en tu futuro estudiando en la Escuela Privada de Auxiliares de Enfermería Friedrich von Hayek y recibe tu título de Auxiliar de Enfermería, autorizada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, estudiando en plan fin de semana. Recuerda, las clases inician este 1 de julio. Para mayor información, comunícate al 5150-7308 y 7765-8430 al 33 o visítanos en 22 Avenida 334 Zona 3 a pocos pasos de Aldeas SOS Quetzaltenango. Cada día son más los profesionales egresados de Escuela Privada de Auxiliares de Enfermería Friedrich von Hayek. Los hilos del tiempo. Muy bien, bienvenidos nuevamente a su programa Hilos del Tiempo en este segundo segmento. El día de hoy también teníamos una interpretación artística de Helen, sin embargo, quien le acompaña con la guitarra lamentablemente tuvo unos inconvenientes familiares, por lo que ya no es posible hacerlo, pero ella también participa en cuestiones de canto, en orquesta, y es una joven que el día de hoy está promoviéndose dentro del grupo Castajipal Noc y también a nivel personal con su crecimiento en el idioma quiché. Pero dejamos pendiente una pregunta para el maestro Rolando Aguilar, así que lo dejamos en el uso de la palabra, maestro. Sí, muchas gracias. Tal vez para retomar lo que yo venía diciendo, es de que a la conclusión que yo llegaba era de que era muy importante que todos empezáramos a reconocer que era necesario utilizar mucho de nuestra creatividad. Si nosotros queríamos empezar a cambiar cosas, teníamos que utilizar nuestra creatividad. En ese tiempo me acuerdo que el ballet moderno y folclórico estaba dirigido por Julia Vela, y la idea era hacer cosas, pero no como ella las estaba haciendo, sino era cambiar todo totalmente, y nos dábamos cuenta que lo que es la danza es un lenguaje, y sirve para comunicar ideas. Entonces en ese tiempo recuerdo que salió una danza que era cabalmente la de Mashimón. Fue interesantísima porque desde ese entonces empezamos ya a colocar mucho lo que eran los asuntos de efectos de sonido, que eran esencialmente los que se podían utilizar. Y de lo que trataba esta danza es de que sale la procesión, ¿verdad? O sea, con los de Santiago Atitlán, pero digamos la procesión sale donde tienen la máscara que actualmente tiene, que es una máscara de madera rodeada de pañuelos, ¿verdad? En ese momento entran los españoles y los españoles empiezan a reclamar de que por qué le están rindiendo culto a este personaje, ¿verdad? Y entonces ya empieza la violencia sobre ellos, y ellos, para que no hubiera violencia, lo que hacen es empezar a cambiarle la máscara dentro de la danza y le ponen una máscara de español. Los españoles, con una expresión corporal, pues ellos empiezan a decir que eso sí ya les gusta bastante y entonces lo dejan, ¿verdad? Pero es como contar la historia de la resistencia de los pueblos indígenas. Muchas de las cosas que nosotros tenemos es así como han resistido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en San Marcos tenemos una de las danzas también que es bastante antigua y que se ha mantenido porque tuvo que acercarse a la religión cristiana para poderse mantener, ¿verdad? Que es la danza del Apache, ¿verdad? Que el Apache es una danza dedicada al maíz. Y esta danza en realidad es interesante porque se hace, digamos, todo el ceremonial que lleva. Y cuando termina el ceremonial van los más importantes a la iglesia, pues hacen una misa y todo, pero cuando salen tienen que ir a dar una reverencia a 4 cruces que están allí, ¿verdad? Está la cruz blanca, dicen ellos, la primera, que es donde empieza, pero además están las otras cruces, ¿verdad? Que le han puesto cruces con nombres de santos, ¿verdad? Pero la verdad que son 4 cruces que pertenecen a los 4 puntos cardinales, y las cuales no solo es una blanca, sino que tiene que ir la roja, la negra, la amarilla también, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Y entonces decía uno, de veras la resistencia de nuestros abuelos fue esa, enmascarar muchas de las cosas para que pudieran sobrevivir. Hoy yo creo que es eso lo que ha pasado con nosotros. Aparte de eso, digamos, detrás de ello, todo lo que había siempre de fuerza, ¿verdad? O sea, hablar, digamos, de un ajquij maya era hablar de un brujo, o hablar de una bruja.
Y aparte de ello, nosotros, muchos de los mayas, caímos incluso en eso. Incluso a veces nosotros mismos, es que es brujo, es que es bruja, sin conocer la cosmovisión desde toda su grandeza. Lo más lindo es conocerla para que uno empiece a entenderla y empiece a posicionarse de eso, ¿verdad? Y hay veces que uno tiene que rebelarse incluso y decir, no, bueno, ya la iglesia me hizo mucho daño, ¿verdad? Y yo creo que vale la pena empezar a retomar mucho de lo que nosotros hacemos. Y ahí quizás hay que hacer una anotación, porque efectivamente la Iglesia Católica causó mucho daño en esa imposición cultural y religiosa, y a partir de la cual se desarticuló nuestra cultura. Pero es más peligroso todavía el actuar de las actuales sectas pentecostales, porque a ellos no permiten encriptar nada de nuestra cultura en sus ritos, sino al contrario, ellos buscan la eliminación de la cultura originaria y plantean desde el paganismo el hecho de que sus feligreses participen de lo que es las prácticas cosmogónicas de nuestros pueblos. Para mí siempre ese ha sido un temor bastante fuerte, porque lamentablemente los lugares donde más toman ellos son lugares donde pues mucha gente, digamos, pues no se dedica a estudiar, no se dedica a leer, y entonces son presas muy inmediatas para poderlos transformar, ¿verdad? Y de ahí que los pueblos se empiecen a quedar en ese muy apaciguados, ¿verdad? Muy tranquilos, ahí no hay ningún problema, ellas son gente de paz y todo, pero el desarrollo nunca llega, ¿verdad? Entonces llegamos a un conformismo grandísimo, como dice el licenciado, la pobreza ahí está siempre. Y entonces si vamos a quedarnos así, qué bonito, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos el desarrollo que tienen todos los otros pueblos, nosotros decimos, no puede ser posible que nosotros estemos así. Nosotros de verdad somos grandes. Y hoy tenemos un ejemplo muy interesante en cuanto a los asuntos de creatividad. Hoy se está hablando sobre los derechos colectivos del traje indígena, porque ocurrió, digamos, algo muy interesante que hace poco una compañera nos estaba contando, que llegó alguien que pues tiene una marca en ropa, ¿verdad? Y va a ir a comprarles determinados tejidos. Y entonces la señora esta les dice, miren, este tejido ya no lo pueden vender porque ya me pertenece. Yo ya fui a inscribirlo como propiedad, ya tiene propiedad de autor. Y entonces yo le digo, bueno, y los derechos colectivos, nosotros digamos tenemos los derechos morales sobre una obra de arte toda la vida. Y esos derechos morales, ¿quién los va a reclamar? Entonces uno empieza a decir, ahora se empiezan a tomar muchas de nuestras cosas sin ningún permiso y cualquiera se puede adueñar también. Yo creo que vale la pena que uno también empiece a estudiar esas partes y de veras hay que reclamar mucho sobre eso. Yo por eso insisto mucho en los derechos de autor, insisto mucho en la creatividad y todo, porque creo que todos tenemos ese reto y no se puede decir que nadie es creativo porque todos somos creativos. Lo que tenemos es que tenemos que empezar a darnos una sacudidita y empezar a descubrir que se pueden hacer tantas cosas si media vez tenemos esa iniciativa. Pero como digo, esos traumas culturales que traemos son los que nos hacen a que pensar de que de plano no vamos a poder salir de ahí, ¿verdad? Entonces es muy importante hacerlo, y desde el arte para mí ha sido una cosa muy importante, porque yo digo, de veras a veces se pueden hacer cosas con mucha facilidad, un dibujo, lapicito y un papel, y se pueden armar cosas interesantísimas, ¿verdad? Que empiezan a transformar muchas cosas. Maestro Rigoberto, entonces la tarea más dura es ahora para los jóvenes. Exacto. Porque está planteada la lucha, está planteada la problemática, pero son ellos los que tienen que asumir ahora relevar a las generaciones que únicamente desde el ámbito de la juventud. Exacto. Pero desde el ámbito del Estado tenemos que exigir que sean congruentes también con una educación plural. Exactamente. Porque si no se quedan aislados los jóvenes en sus luchas, no tienen una respuesta universitaria, no tienen una respuesta en la escuela que les enseñe la multiculturalidad. Eso no es tarea, pues no es ahorita una responsabilidad de la educación, también ahí tenemos que luchar. ¿Cómo asume la juventud entonces, Helen, estos retos de reivindicación identitaria y cultural? Bueno, pues yo pienso que anteriormente la educación tal vez no era sumamente importante como el día de hoy. Para nosotros como jóvenes es realmente importante que sigamos estudiando para que algún día seamos profesionales y preparados para así seguir adelante y sobresalir en la vida. También creo que es muy importante tener diferentes talentos, como el cual es hablar nuestro idioma materno. También es sumamente importante como culturalmente, ya que de esta manera también nosotros aportamos y de igual forma es para aprendizaje nuestro y también de la sociedad.
sí es el reto, y también el reto creo que implica que en el momento de la profesionalización no se reproduzca la discriminación hacia nuestros propios pueblos, porque eso nos ha sucedido también. Los mayas que de alguna forma terminamos con alguna relevancia social, profesional, educativa, en algún momento tendemos a desconocer a nuestra propia cultura e incluso a pisotear a nuestros hermanos, maestro. Bueno, es un efecto del colonialismo que todavía está presente. El colonialismo peor que hay no solo es el del Estado, que domina violentamente, sino el colonialismo que llevamos en el corazón, en la conciencia, y que no nos damos cuenta. Cada día reproducimos el colonialismo y es una tarea tremenda de ir quitando esa mala hierba de nuestra identidad, ¿verdad? El colonialismo. Pero tal vez yo quisiera que nos habláramos un poco si es que hay nuevas generaciones de artistas mayas y si tienen una tendencia hacia su conciencia o están alienándose con la globalización. ¿Qué piensa Helen de los nuevos jóvenes? ¿Hay artistas nuevos o hay que trabajar bastante en eso? Pues yo pienso que hay bastantes. La verdad que tal vez la economía de Guatemala no apoya a muchos jóvenes que realmente podrían sobresalir bastante. Yo pienso de que hoy en día contamos con bastante juventud artística que también podrían sobresalir no solo nacionalmente sino también internacionalmente, lo cual por la economía no ha sido apoyado, pero yo pienso que la solución de esto sería más que todo el apoyo de toda Guatemala para que ellos puedan sobresalir y Guatemala también así pueda crecer y desarrollar. Maestro Rolando, ¿cómo ha visto como profesor usted de arte la respuesta de los jóvenes en cuanto a esta propuesta cultural desde los pueblos? Bueno, el arte cada vez se vuelve más conceptual. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Porque media vez el arte se empieza a ser más conceptual, los jóvenes pues se empiezan a incluir, pero ya se empiezan a incluir de una manera diferente. Empiezan a hacer arte, pero conociendo por qué lo están haciendo. O sea, si alguien quiere hablar, quiere participar porque sabe de qué quiere hablar. Entonces esa es una de las cosas importantes. Dentro de los jóvenes que empezamos a darnos cuenta, que empiezan a tener obra, pues yo diría, en mi caso conozco a la gente que está haciendo artes plásticas y que lo está haciendo muy bien desde todos los puntos. Yo creo que están saliendo bastante adelante. Tenemos gente incluso en la escuela que ha estado viajando ya a Europa, que ha tenido, digamos, becas para ir a los Estados Unidos, para ir a varios lados, y eso, digamos, ya significa que empieza a haber ya otro tipo de presencia. Ganar una beca a esos niveles es una cosa fuerte y bastante difícil, y muy importante, ¿eh? Pero ¿por qué se da? Porque llegan con un lenguaje muy auténtico, muy propio. Eso hace a que se le abran mucho las puertas, y yo creo que vale la pena. Como yo digo, siempre que va a haber alguien que esté haciendo cosas y que empiece a reconocerse como creativo, va a abrir puertas en muchos lados, ¿eh? Ahorita tenemos a una compañera que es Sara Curuchiche, yo creo que ustedes la han estado viendo, y cabalmente hace poco estuvo un show en el Liga de allá de Guatemala, y me pareció también así muy interesante. O sea, digamos, ya ella está actuando ya con sus músicos, y naturalmente que tendría que hacerlo de una manera más grande, pero más sin embargo el lenguaje que está empezando a utilizar ya es un lenguaje muy propio. Yo diría que tal vez está empezando, que todavía no se le siente la soltura, pero es parte de ese proceso. Pero me alegra muchísimo, ¿verdad?, de ver a alguien que pues viene de San Juan Comalapa, que viene, pues yo diría de una casa donde todavía alrededor tiene la milpa, los árboles y todo, y de veras empezar a tratar de cantar de esa manera, lindísimo. Una de las cosas importantes que vi ahí es de que, por ejemplo, el público que asistió a ver a Sara Curuchiche, yo diría que tal vez habíamos, si mucho, unos 6 mayas viendo el espectáculo, ¿verdad? Y entonces uno decía, bueno, ¿y los mayas dónde estamos, verdad? Porque es esto lo que tenemos que apoyar, porque de veras son cosas muy auténticas. Cuando las cosas son auténticas, yo digo, tenemos que presionar para que las cosas vayan para adelante, porque es muy importante que se puedan hacer, ¿verdad? Eso es interesante lo que dice el maestro Rolando, y lo platicábamos hace días también con el grupo de Castajeval Nog, porque ellos hacían en algún momento la consulta, qué hacer cuando un mestizo se trata de involucrar en los grupos mayas culturales.
y la conclusión era que no somos quienes para negarle a ninguna persona el poder asumir una identidad dentro de otra cultura que no sea la de ellos. Y lo lamentable es que nuestros jóvenes, muchos de ellos están alienados en los grupos cristianos y pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, y son precisamente de los mestizos quienes en la actualidad se acercan un poco más a querer conocer todos esos valores importantes desde nuestra cosmovisión. Aquí en Quetzaltenango hay a mí en lo particular no me gusta ese ritmo musical, pero hay un rapero que se llama Dr. Sativo, que acaba de sacar un disco precisamente fundamentado en toda la cosmovisión de los nahuales, y eso es lo que él lleva ahora en su gira. Entonces, ¿cómo hacer el arte desde nuestros fundamentos atractivo a los jóvenes? Creo que esa sería una pregunta importante. Sí, una de las cosas bien interesantes que también a mí me llama la atención es que yo siempre digo, alguien me dice, pero entonces los mayas tenemos que quedarnos ahí guardaditos y enconcharnos. No, digo, los mayas tienen que ser universales. Esa es una de las cosas importantes. Si nosotros podemos hablar mandarín, si podemos hablar francés, inglés, italiano y todo, y podemos tener esa oportunidad de ir a todos lados, yo creo que es muy importante empezar a romper también ese tipo de barreras. Si alguien quiere venir a nosotros y es de otra cultura, pues qué bueno, porque entonces significa que lo nuestro está empezando a penetrar. Eso es bueno, o sea, siempre va a ser bueno y que se puede hacer. Lo importante es que haya siempre un respeto hacia la cultura de uno. Yo creo que nosotros vivimos en un país donde nosotros somos multiculturales y donde si cada quien se lograra respetar como debe de ser, yo creo que las cosas podrían cambiar muchísimo. Pero es lo que no hacemos, ¿verdad? O sea, respetamos a determinado grupo y a determinado grupo social, ¿verdad? Pero cuando vemos a alguien que pues no tiene el mismo nivel económico, que no está, digamos, en un área rural, que no está en un área urbana, por ejemplo, empezamos a discriminar, ¿verdad? Y empezamos ya con todo ese tipo de asuntos. Pero la verdad que nosotros como mayas, igual que cualquier gente del mundo, podemos posicionarnos encima del globo, ¿no? Maestro Rigoberto, hemos conversado mucho de esto. Vamos a enviarle un saludo a nuestros hermanos que están allá en los llanos del Pinal, también en Chicabioc y en Chiquilajá, gente que tradicionalmente desde el centro de Quetzaltenango también se les ha discriminado y también se les ha dejado de incorporar en los procesos artísticos de este municipio. Bueno, es cuestión también de estructura, ¿verdad? Las clases sociales y las divisiones culturales son muy fuertes en Guatemala como producto del colonialismo. Pero yo me recuerdo que nosotros hicimos un concurso de poesía y de pintura en el Valle de Palajunuco y fue increíble la respuesta de los niños. Hicieron cosas maravillosas. Entonces no es de que ellos no sepan hacer arte, sino que no les damos la oportunidad a nosotros, eso es. Los que estamos en las instituciones, los que estamos dirigiendo procesos, muchas veces excluimos al área rural pensando colonizadamente que es un segmento que está atrasado, lo cual no es cierto. Yo quisiera preguntarle a Helen, en el marco de lo que planteaba el maestro Rolando, si es difícil ser mujer indígena con identidad, que revalorice sus fundamentos identitarios, que quiera hablar su idioma, que estudie su cultura. ¿Es difícil en este contexto de una ciudad como Quetzaltenango? Pues yo pienso de que tal vez no es difícil, porque con voluntad lo podemos hacer. Lo primero que debemos hacer es tener el sentimiento de poder aprender más de nuestra cultura, porque si no tenemos la voluntad no lo vamos a hacer. Yo pienso que tenemos que aceptarnos a nosotros mismos y saber de que nuestra cultura no es atrasada, sino al contrario. Nuestros antepasados eran grandes científicos, matemáticos, y pues nosotros hoy en día también tenemos que recordar eso. Hoy en día en Quetzaltenango tal vez se da mucho la discriminación, pero nosotros también somos capaces de cualquier cosa, de aprender nuestro idioma materno. Eso es totalmente importante, ya que también nos ayuda a nosotros. Pues no es difícil con voluntad y con el sentimiento de querer aprender más sobre nuestra propia cultura. Maestro. Sí, definitivamente, pues es una enseñanza la que nos da Helen también, porque regularmente siempre decimos, no, es que es complicado, es difícil y que cuesta mucho hacer las cosas. Ella nos está diciendo que no es difícil, que lo que se requiere es voluntad.
y definitivamente es eso, voluntad, pertinencia y la valentía de enfrentar a un sistema que, si bien es cierto, nos discrimina por el pensamiento, por el idioma, por la cosmovisión o por nuestro acercamiento a los pueblos originarios, pero que también puede ser susceptible a que nuestra entereza haga de que comprendan que desde nuestra forma de ver el mundo y la vida hay posibilidades de una mejor sociedad y de una armonía y fraternidad que el sistema occidental ni las iglesias lo han logrado, pues. Bueno, yo creo que es importante esa actitud, porque indudablemente lo que hace el colonialismo y el racismo es reducir nuestra capacidad de voluntad, capacidad ciudadana. Todas las capacidades se restringen a través de la represión colonial. Entonces lo que tenemos que entender nosotros es de que hay que romper barreras, y mejor si estamos decididos a hacerlo. Así es, así que una última intervención de nuestros invitados. El tiempo siempre es corto en la televisión. Maestro Rolando, una invitación principalmente a eso, a romper cadenas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo siempre les he dicho de que sí, he sido una gente que una de mis principales tareas ha sido estar rompiendo siempre barreras, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, que uno se empiece a trazar eso de romper, y yo creo que va a lograr muchísimos éxitos. Aparte de ello, pues uno como ser humano, yo creo que pues se puede realizar bastante, ¿verdad? Que es lo más interesante de todo esto. Cuando uno llega a realizarse, creo que se siente orgulloso de lo que es. Yo siempre digo que cuando uno tiene ese encuentro de saber quién es uno quisiera volver a ponerse las plumas otra vez, ¿verdad? Porque es interesantísimo. Pero nosotros empezamos a hacer descubrimientos aquí, ¿verdad? Que se vuelven tan difíciles que, por ejemplo, en los hombres nosotros hemos tenido problemas con eso, ¿verdad? Nuestro traje, ¿qué pasó con nuestro traje? Pero creo que llega el momento. Hay jóvenes ahora que se están dedicando también a la costura y todo, y es un reto, ¿verdad? Yo creo que si nos pueden imponer una moda con algo de lo maya, yo creo que perfecto. Yo creo que habría, digamos, todo un público que pudiera percibir eso, ¿no? Recibir. Así que muchísimas gracias, yo les agradezco. Creo que es un lindo programa, vale la pena de que pues se difunda y que los jóvenes principalmente participen de este programa. Vale la pena que los jóvenes se incluyan dentro de los grupos, y que dentro de los grupos también se empiece a considerar